Dios bendiga también a cada uno de ustedes, querida iglesia, amigos que están conectados hoy día. Ha sido un día bendecido, con altas temperaturas, que a veces como que nos aturden un poquito, pero hay gratitud en nuestro corazón, hay gratitud al Señor. Así que honramos el nombre de Cristo y también abrazamos también a cada uno de ustedes que está conectado. Y quiero agradecer también la oportunidad y la confianza que dan también, bueno, nuestros pastores y el equipo ahí de poder compartir una palabra, de poder compartir algo con ustedes. Como decía la Cata, uno siempre cuando tiene la oportunidad de compartir algo, siempre quizás es algo que uno está viviendo, lo que el Señor te esté hablando o ministrando en lo secreto, en las vivencias. Y hoy he querido titular este mensaje, quizás van a saber al tiro ahí cuál quizás va a ser el tema, pero hoy quiero compartir con ustedes y el mensaje y el título que he puesto dice, un miedo en común, pero una reacción diferente, ¿sí? Un miedo en común, pero una reacción diferente. Ese es el título del mensaje que voy a compartir con ustedes y quiero hacer una breve oración antes de poder desarrollar lo que quiero compartir con ustedes. Padre bueno, te doy la gloria, te doy la honra. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por la gracia, por la salvación, por un Dios de oportunidades, porque eres un Dios que nos enseña, nos abraza, que está con nosotros y nos acompaña en todo momento. Padre, que tu palabra, Señor, sea un refresco para nuestra vida, que tu presencia, Señor, sea aquella que esté inundando nuestro corazón, nuestros pensamientos, para tener un corazón enseñable, sino un corazón que quiera aprender, que quiera estar atento y que esté hambriento de tu palabra, de tu presencia, para que nos permita, Señor, crecer y edificar juntos, Señor, la iglesia, Señor, y nuestro entorno. Recibe todo el honor, la gloria y que tu palabra sea glorificada en este tiempo y en esta conexión. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un miedo en común, pero una reacción diferente. Hoy quiero compartir con ustedes sobre un sentimiento que he estado experimentando, que he vivido en mi vida y tiene que ver con el miedo. ¿Sí? Tiene que ver con ese sentimiento de incómodo, ¿cierto? Que muchos de nosotros jamás en la vida nos gustaría el poder sentir o el poder vivir y quiero compartir con esos con respecto al miedo y cómo reaccionamos también ante el miedo, ya ante esas vivencias, ante esos procesos que a veces nos causan miedo, que nos causan angustia. Y uno de los problemas más que nos paralizan, ¿cierto? En la vida, nosotros como ser humano, es el miedo. ¿Sí? Es como esa problemática que a veces vivimos y que no nos gusta el poder sentirla, nos sentimos incómodos y en muchas áreas de nuestra vida el miedo también afecta, ¿sí? El miedo, el temor invade nuestro corazón en distintas áreas de nuestra vida. Eh, Tenemos miedo quizá a lo desconocido, tenemos miedo quizás a la calamidad, tenemos miedo quizás a una enfermedad, temor o miedo a los ataques del enemigo, tenemos miedo a la muerte, tenemos miedo de ser olvidados, tenemos miedo a las personas también. ¿Usted alguna vez le ha tenido miedo a alguna persona? A mi mamá yo cuando chica le tenía miedo, cuando me iba a dar por la chancla, cuando llegaba de las reuniones del colegio. Ay, Dios mío, qué miedo era ese cuando sabías que iba a llegar tu mamá de la reunión del colegio. Ay, Dios mío, yo creo que todos hemos tenido ese miedo en común, ¿sí o no? Alguien que levante la mano y diga, sí, así es. También hemos tenido miedo quizás a perder nuestro trabajo, hemos tenido miedo a perder un ser amado. Creo que todos sí, cierto, de alguna u otra manera hemos tenido este miedo en común que paraliza, es un gran problema para el ser humano vivir y tener este sentimiento en nuestra vida, ¿ya? Y el miedo es un sentimiento de angustia que experimentamos cuando hay peligro real o cuando se piensa en este peligro.
ya lo imaginamos. A veces imaginamos estos miedos, imaginamos cosas que nos causan temor. Y quiero preguntarte, y que quizás me puedas ayudar tú a escribir en el chat, ¿qué cosas te han causado miedo? Me gustaría quizás poder conocer y que tú me puedas escribir en el chat qué cosas a ti te han causado miedo. Por ejemplo, a mí les compartía que cuando era en mi niñez me causaba miedo cuando mi mamá llegaba de la reunión del colegio. Últimamente lo que me causó miedo era perder a mi madre. Una de las cosas que más me causó miedo este último tiempo. Y me gustaría el poder leerte y saber qué cosas te han causado miedo. Pablo dice la oscuridad, cuando niño, el Nico, el tiburón de los cachureos, pero ¿cómo? Si es tan bueno. Cristian dice, cuando estuve a punto de perder mi familia, tuve mucho miedo, wow, es fuerte. Ahí Edith pone fracasar cuando estaba estudiando, wow, eso también causa miedo. A los ratones, a la epidemia. Bueno, quizá muchos de nosotros hemos tenido esos miedos chistosos, pero esos miedos también que causan en nosotros un efecto, ¿cierto? Extraño en nosotros, ¿cierto? Me ha causado miedo sobre qué puso Carito, sobre, sobre girarme. A los perros, dicen Cuando le por ahí, sobregira la cabeza, ¿o no? o la cuenta del banco. Pero wow, qué tremendo. Creo que todos, cierto, tenemos algunos miedos. Al zancudo dragulón, a las arañas le hemos tenido miedo, ¿cierto? A los ratones le hemos tenido, como que no, le teníamos miedo así cuando vemos uno y no reaccionamos y son cosas tan pequeñitas, pero causan temor en nosotros, causan temor. Y al escuchar y leer, ¿cierto? Estos temores que ustedes han tenido, ¿cómo nos hemos comportado cuando tenemos este miedo? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Nos escondemos de Dios? ¿Nos refugiamos en lugares o en personas incorrectas? ¿Nos quedamos en silencio sin reacción? Como cuando vemos una araña y decimos, uy, como que te quedas como paralizado y o soy tú o soy yo, pero quizás nos paralizamos también ante esos miedos que vivimos, dejamos que otros decidan por nosotros, porque a veces el miedo causa eso. Cuando estás experimentando algo, estás en un episodio de tu vida o en un proceso de tu vida, a veces el miedo no nos hace reaccionar y otros deciden por nosotros. Ya caemos a tal desesperación que pensamos que Dios no está con nosotros, sí, que no nos escucha o que las personas nos han abandonado, o cuando sentimos miedos, decidimos estar más cerca de Dios, ya a pesar de la espera, a pesar de ese temor, a pesar de ese miedo que tenemos. Quizás muchos de nosotros podemos comportarnos de diferentes maneras ante este sentimiento de angustia, ante este sentimiento que es el miedo. Y hoy quiero llevarte a considerar en este mensaje que hay vivencias y procesos que nos pueden causar miedo, ¿ya? E incertidumbre. Pueden hacer que nuestra vida, ¿cierto?, pierda la alegría, la tranquilidad, pero quiero decirte que eso no define quién eres tú para Dios. Sí, que sientas tu miedo no define quién eres para Dios, porque Dios no te va a decir, ay, que eres miedoso. ¿Te fijas cuando la gente te cataloga por algo? Por cualquier cosa. Si comes mucho, te dicen, eres hambriento. Si, no sé, si tienes miedo, te dice, ay, él siempre es miedoso. O no sé, si eres bueno, para tirar la talla, te dicen, ay, él siempre es molestoso. Quiero decirte que a pesar de que tú puedas estar teniendo una vivencia, algún proceso que cause miedo, eso no va a definir exactamente quién eres para Dios. ¿Tú puedes decir amén a eso? ¿Sabes por qué? Porque los procesos nos permiten reafirmar nuestra identidad. Y también nuestra fe, créeme que realmente va a ser mucho más fuerte y mucho más valiosa ante los ojos del Señor. Y hoy quiero llevarte a través de esta temática que tiene que ver con el miedo, de cómo reaccionamos, cómo nos comportamos, que quizás es común en todos nosotros. Hoy quiero llevarte a conocer dos ejemplos que nos muestra la Escritura de la reacción ante el miedo. Dos ejemplos que encontré en la Escritura y que realmente quedé muy fascinada, muy bendecida. Realmente es un privilegio tener la Escritura y el tesoro hermoso que podemos encontrar en ella. Quiero compartir contigo dos vivencias
dos reacciones que encontramos en la escritura de hombres que también experimentaron el miedo, estuvieron en peligro, sintieron miedo y que a nosotros hoy, en nuestra vida, nos va a servir también como una herramienta, también como ejemplo en nuestra realidad, en nuestro día a día, cuando nos toque vivir un miedo o cuando te toque vivir un proceso, una vivencia, un episodio que cause temor en tu vida. Y número uno, el primer ejemplo que nosotros encontramos en la escritura es la reacción de David, del rey David. ¿Ya? El Salmo 27 habla de una expresión, de una reacción que tiene David ante un contexto de opresión, un contexto de temor, de miedo, y expresa este Salmo 27 y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién tendré miedo? Dice David, el Señor es mi refugio. ¿A quién temeré? Cuando los malvados me atacan para devorarme, son ellos, enemigos y adversarios, los que tropiezan y caen. Si acampara contra mí un ejército, no tendría miedo. Si se declarase contra mí una guerra, me sentiría seguro. Una sola cosa pido al Señor, solo esto quiero, sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida y contemplar la gracia del Señor, frecuentar su templo. Wow, me encanta este salmo. El Salmo 127, el Salmo 27 fue escrito por el rey David, ¿ya? El rey más famoso de Israel. ¿Sí? El rey más famoso, y que bueno, también para nosotros que conocemos de él, el rey más famoso de Israel. Pero David enfrentó muchos peligros antes de poder llegar a ser rey. Él enfrentó muchos peligros, sufrió muchos intentos de asesinatos, vivió como forajido, lo persiguieron ejércitos y luchó en muchas batallas, ¿ya? David tuvo muchos episodios donde él experimentó el miedo, el temor, la opresión, ser perseguido, ¿ya? Él tenía, tuvo, ¿cierto?, estas experiencias. Su vida estaba constantemente en amenaza, pero David se sentía, aún a través de estas amenazas, se sentía seguro. Si tú puedes leer el Salmo 24, 25 y 26, te vas a dar cuenta de todas las vivencias que expresa y que cuenta aquí en estos salmos antes del Salmo 27, y cómo él tiene esta expresión en el Salmo 27. Si ahí después en tu casita puedes leer el Salmo 24, 25, 26, por favor te invito a leerlo y también después puedas leer como resultado el 27. Entonces, en los primeros versículos de este Salmo vemos la confianza total que David tiene en Dios. Tiene una confianza, él reacciona de una manera tan de tanta confianza ante Dios, ante lo que él está viviendo. Y él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Él no está diciendo, Señor, ¿puedes ser mi luz? Señor, necesito que seas mi luz. No, él está diciendo, el Señor es mi luz. Eso refleja qué tipo de relación tenía con Dios. Una relación íntima, una relación segura que le hacía sentirse seguro. Él reflejaba ese tipo de relación que tenía con Dios. Dios no solo es la luz, sino su luz. ¿Sí? Él está diciendo, Dios es mi luz. No solamente estoy reconociendo que Él es la luz, sino que Él es mi luz. Él había experimentado el poder salvador de Dios, su ayuda y cuidado en momentos de gran riesgo. Su reacción ante el Salmo 24, 25 y 26, él dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿Por qué debería de temer? ¿Por qué debería de tener miedo? Hay una reacción y una confianza, una convicción profunda en su corazón, ¿sí? Y él sabía que Dios le ayudaría en medio de cualquier situación, en cualquier situación. Y mira, el verso 4, y mira lo que dice el verso 4. Dice, lo único
que le pido al Señor, lo que más anhelo. Él está diciendo, el Señor es mi luz, es mi salvación, de quien temeré, hay un ejército que me está siguiendo, he sido quizás, hay gente que quiere robarme la vida, no se está dejando atemorizar por ese contexto, por ese miedo que está sintiendo. Y él, en el verso 4 está diciendo, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo en medio de este miedo, en medio de este temor, le está diciendo al Señor, lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo. Y me encanta, ¿sabes esto? Porque hay en su corazón quizás no una petición de que el Señor lo libre de ese momento. No hay una petición diciendo, Señor, quita de estos ejércitos de mi alrededor, quita la presión. No, no está diciendo esto. Él está diciendo que quiere vivir en la casa del Señor todos los días de su vida. Te pregunto, ¿qué le has pedido tú a Dios en tu momento de mayor miedo? Porque aquí David dice, lo único que le pido, lo que más anhelo. Ponte quizás en esa situación donde has sentido temor, has sentido angustia, te has sentido quizás con esa incomodidad. ¿Qué le has pedido tú a Dios en ese momento de miedo? ¿Qué le has pedido a Dios? Yo me hacía esa pregunta y decía, ¿qué en esos momentos que he vivido, qué le he pedido a Dios? Señor, por favor, líbrame de esto. Señor, por favor, ya no quiero vivir este temor. Pero acá David lo que está pidiendo y lo que más anhela en su corazón es poder vivir en la casa del Señor. Si tú estuvieras en ese momento que está David, ¿qué le pedirías tú a Dios? ¿Qué le pedirías tú al Señor? Y me encanta lo que expresa David, porque él solo tiene un deseo, y es sentarse en la casa del Señor y contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Ese es el deseo de David. David solo quiere estar con Dios y relacionarse con Él en el momento de su mayor opresión de su vida. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Él desea estar con Dios y relacionarse con Él en su momento de mayor temor y de mayor angustia. ¿Y qué ejemplo es para nosotros, iglesia, amigo que estás conectado? Que cuando a veces sentimos este sentimiento de angustia, de miedo, de poder decir, Señor, lo que más quiero es estar contigo, es poder relacionarme contigo. Y wow, ¿qué cuesta eso? Porque a veces el temor nos nubla, nos ciega y no nos hace quizás ver la bondad, la gracia de Dios y poder querer estar con Él. Porque cuando estamos en nuestro momento o en nuestro peor momento, no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de hablar con nadie, no queremos escuchar quizás a nadie, queremos estar solos y a veces no queremos quizás a lo mejor acercarnos a Dios. Pero el ejemplo de la reacción que tiene David es estar con Dios y relacionarse con Él en su mayor momento de opresión en su vida. Y me encanta porque Él no está pidiendo la salvación, sino que está pidiendo al Salvador. ¿Puedes entender eso, iglesia? Él no está pidiendo la salvación, Él está pidiendo al Salvador. O sea, quiero estar con el Salvador, quiero estar con mi Señor. No le está diciendo, Dios, sálvame de esto, sino le está diciendo, quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia. Y David quiere estar eh, con aquel que sabe que lo va a ayudar ante ese miedo. Quiere estar con esa persona que sabe que lo va a ayudar en medio de su temor. Él desea contemplar la hermosura del Señor. El versículo 4 dice, lo único que pido al Señor, lo que más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Otras versiones dicen que Él quiere contemplar al Señor, que Él quiere estar con Él. Él desea contemplar la hermosura del Señor. Y contemplar tiene que ver con
una atención y una dedicación intencionada, donde tú realmente te dedicas y quieres estar ahí con esa persona. Es como cuando tú te sientas en tu casa y tomas el teléfono y te dedicas ahí, a ver la red, y dedicas un tiempo ahí para ver un video, una serie, o sea, apartas un tiempo para eso. David quiere contemplar la hermosura, la gracia del Señor. Contemplar a Dios es adorar a Dios en todo momento. Contemplar a Dios es conversar con Él, oración, recordar quién es Dios y quién eres tú. Y eso fortalece nuestra identidad, ¿sí? Contemplar a Dios es esperar en el Señor, tener esperanza. Y el Salmo después, los otros versículos más abajo, lo expresa David, lo expresa. Dice que él en el verso 6 dice que él quiere presentar sacrificios vivos de alegría, contemplar a Dios en medio del miedo. ¿Qué quiere hacer David? Quiero contemplar a Dios, quiero presentar un sacrificio en adoración a Dios. Dice en el verso 7, escúchame cuando oro, oh Señor. Quiere contemplar a Dios en medio de su miedo, quiere conversar con Él, quiere orar con el Señor, quiere recordar quién es Dios y quién soy yo en el Señor. Por eso cuando nosotros tenemos miedo, cuando estamos siendo quizás atacados por el enemigo, estamos sintiendo presión, estamos sintiendo angustia o no queremos vivir tal cosa, quiero animarte a, quiero animarte a no contemplar el miedo. Solamente nos llevará al abismo. Pero si en medio del miedo, en tu proceso, decides contemplar a Dios, te llevará a darte cuenta que Él nos contempló primero y nos amó primero, en la intimidad, en lo secreto. Te darás cuenta que Él te contempló primero, Él te vio primero, Él fijó sus ojos primero en ti cuando tú estabas sintiendo ese temor. Él te contempló y Él nos amó primero. David no tuvo quizás una plegaria de decir, Señor, sálvame, sino que su reacción ante el miedo fue decir, el Señor es mi luz, Él es mi estandarte, Él es mi fortaleza, Él es mi refugio en medio de esa opresión. ¿Y cómo logramos tener esta reacción que tuvo David? Que su reacción fue de reconocer que el Señor era su refugio, era realmente saber quién es Dios y dedicar tiempo y contemplarlo en la intimidad con el Señor. Te animo en esta primera o en este primer ejemplo a seguir este hermoso ejemplo que David nos muestra en este salmo. No contemples el miedo, sino que contempla a Dios en medio de tu proceso que puede causarte miedo. La segunda reacción que podemos también conocer en la escritura, que también nos lleva también a tener como un ejemplo en nuestra vida, en nuestras vivencias, es la reacción de los discípulos. ¿Sí? El miedo los llevó a la ansiedad. Y quiero llevarte al Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 18 y algunos versículos que vamos a estar leyendo. Es súper conocido, lo conoces, sabes de qué se trata y tiene que ver también con el miedo. Dice Mateo 8, verso 18. Cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado del lago. Saltémonos al verso 23, por favor. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, porque nos vamos a ahogar. Imagínate, Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Imagínate esa gritadera que tenían los discípulos ahí en la barca, porque era una gritadera, ¿ya? Hombres de poca fe, contestó el Señor. ¿Por qué tienen tanto miedo? Repite conmigo esto. ¿Por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo.
El Señor aquí viene de dar un gran discurso sobre las bienaventuranzas, ¿sí? Si tú ves los textos más atrás, hay un gran recorrido que tiene el Señor, ¿cierto? Con estas enseñanzas sobre el reino de Dios y que tienen que ver mucho con la fe, ¿sí? Tienen que ver mucho con la fe. Vemos, ¿cierto?, como en el capítulo 8 el Señor se baja de la ladera, sana a un leproso, eh, que le clama y le pide por favor que lo sane, y el Señor le dice, sí, yo quiero sanarte. Después vemos, ¿cierto?, en otros versículos anteriores, cuando el Señor ahí sana al siervo del centurión, ¿cierto?, de aquel que le pide que pueda sanar a su siervo, sana a la suegra de Pedro, después sana a otras personas, ¿cierto? Vemos, ¿cierto?, antes de este episodio que leímos, todo un contexto donde Dios manifiesta su poder, manifiesta sanidad, hay enseñanzas profundas del reino del Señor que traen fe y fortaleza a los discípulos y a las personas y a la gran multitud que estaba en ese lugar. Dice que el texto que el Señor vio toda esa multitud que estaba en ese lugar y, cierto, da la orden a los discípulos que pasen, cierto, al otro lado. ¿Ya? Y es fascinante este relato eh, porque después que los discípulos hayan escuchado y hayan visto toda esta grandeza, estas sanidades, hayan después de esto tenido que vivir un episodio de tanta angustia. Yo me siento identificada porque no sé si a ti te ha pasado alguna vez que quizás puedas estar en tu mejor momento, así como en el boom, todo bien, todo fluyendo súper bien, eh, orando, relacionándote la palabra, y de un momento pasa algo. ¿Te ha pasado eso, no? Como que pasa un episodio en tu vida que parece que como que te va a desmoronar todo. Te decís, pucha, sí, ¿qué he hecho yo, Señor? Si, mira, he orado, voy a la iglesia, predico, he estado trabajando, estoy sin deuda, pucha, es un éxito mi vida. Pero en un momento, ¿cierto? Como les pasó a sus discípulos, vino este tremendo episodio, ¿cierto? Que en ellos causa miedo y los lleva a la angustia, ¿ya? El problema es que no nos podemos encontrar como quizás el problema que en medio de esta vivencia que nosotros quizás nos podemos sentir identificados con los discípulos, ¿ya? Y también nos puede pasar a nosotros, que podemos estar como también como los discípulos, estamos con Jesús, estamos con el Señor y aún así estamos sintiendo miedo. Sí, sabemos que Dios está con nosotros, está al lado nuestro y aún así sentimos miedo, y también pasa que falta fe cuando vivimos esta tormenta. El problema es ese, que a veces nos podemos encontrar como los discípulos. Tienen a Jesús al lado de él, pero aún sienten miedo, hay falta de fe, ¿cierto?, por la tormenta, y lo único que ellos quieren es llegar al otro lado, pero no importa cómo, pero llegar. ¿Sí? Lo único que querían los discípulos era llegar luego. Y quiero que repitas conmigo esto. Pasar y llegar no es lo mismo. Pasar y llegar no es lo mismo, ¿ya? Jesús les dijo, pasemos al otro lado, ¿sí? No les dijo, lleguemos al otro lado. Les dice, pasemos al otro lado. Y pasar tiene que ver con un proceso. ¿Sí? Tiene que ver con un proceso. El enfoque está en la travesía de nuestra vida. Hay momentos que estamos en alto, hay momentos de que tienes que pasar momentos difíciles de enfermedad, de trabajo, los niños, la escuela, los vecinos, no, la vida es una travesía, ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir, wow, cuántas cosas he vivido? Quizás podría escribir un libro con tantas cosas que he vivido, ¿sí? Porque la vida realmente es una travesía, ¿ya? Y pasar, ¿cierto? Tiene que ver con un proceso. El enfoque está en la travesía, ¿ya? En las diferentes vivencias que tenemos. Y es porque Dios está interesado en hacer algo en ti, que hacer algo a través de tu vida. ¿Se entiende? Dios quiere hacer algo en nosotros, que hacer algo a través de nosotros. ¿Sí? Él quiere hacer algo en nuestro corazón. Por eso Dios también es tan intencional en decirle a los discípulos, pasemos al otro lado, porque Dios quiere hacer algo en sus corazones. Quiere que ellos puedan entender algo en su corazón, quizás hacer algo a través de sus vidas, ¿ya? No se trata de hacer, sino de ser.
¿ok? Podemos estar haciendo muchas cosas, pero nuestro corazón, nuestra mente no está en el centro de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, pasar tiene que ver con un proceso. ¿Ya? Y a veces no nos gusta pasar por esos procesos porque nos causa miedo, nos causa temor, nos causan incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, cómo Dios lo va a hacer. No nos gusta tener esos pensamientos, nos gusta sentirnos seguros. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta sentirse seguros? Les gusta ese sentimiento de seguridad que todo está bien. Pero quiero decirte que en la vida quizás nunca nos vamos a sentir al 100% en alguna situación así. ¿Ya? A veces Dios nos va a permitir quizás sentirnos de alguna manera no solos o abandonados, pero sí quizás va a permitir esto para crear y hacer algo en nuestro interior y en nuestro corazón. ¿Ya? Llegar, como les decía, pasar y llegar no es lo mismo, ¿ya? Pasar tiene que ver con un proceso, pero llegar tiene que ver con una meta, ¿ya? Llegar tiene que ver con una meta. El enfoque está en el final. No importa los medios que tú usaste, a quién dañaste, qué atajo usaste, lo importante es poder llegar. Y en ese momento, cuando los discípulos tenían esa angustia, ese temor, ellos quizás lo único que querían era poder llegar al otro lado, ¿sí? Querían que fuera rápido, 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 que fuera rápido ese momento, ojalá que no sé, que haya tenido un motor eléctrico el barco y poder llegar rápido, ¿sí? Y a veces llegar tiene que ver con esto, ¿ya? Solamente está en el enfoque, en la meta, en llegar, pero a veces llegar o llegar a pasar tan rápido un proceso, nos saltamos ciertas cosas que Dios quiere trabajar en nosotros. Queremos dar saltos y no pasos, como a veces aprendió de nuestro pastor ahí en mensaje. Queremos saltar cosas, ¿ya? Y no dar pasos que nos ayudan, ¿cierto?, a forjar el carácter que Dios quiere desarrollar en nuestra vida en medio del temor, ¿sí? El miedo muchas veces nos puede llevar a reaccionar de esa manera, ¿ya? Le decimos a Dios que queremos salir rápido de esta temporada, de este proceso, ¿sí? Y llegar rápidamente al otro lado, y llegar rápidamente al otro lado puede tener sus consecuencias. No nos gusta esperar, no nos gusta ser pacientes, no nos gusta no nos gusta quizás el poder vivir ese proceso que puede causar en nosotros alguna incertidumbre. Por ejemplo, yo les cuento, ustedes saben que todo San Vicente, ahora en el centro pusieron semáforos, ¿cierto? En todas partes en el centro hay semáforos. Hemos tenido, pero un sinfín de opiniones que la gente dice, pucha, malo, bueno, son necesarios, no son necesarios. Bueno, yo te voy a contar un chiste que me pasó el otro día en la semana, allí en el semáforo que está en la Cruz del Sur. Tenía que llegar luego a la casa, ¿ya? Y esos benditos semáforos se demoran demasiado en cambiar en verde. ¿Qué quieres que te diga? Se demoran mucho, es como demasiado rato. Yo no sé cómo lo van a sincronizar después para el tiempo de colegio ya, pero bueno, no importa. Pero hacía un calor horrible y yo necesitaba llegar luego a la casa. ¿Qué hice yo? No esperé el verde, sino que lo único que quería era llegar al paradero del Cugay, tomar un colectivo. ¿Y qué me pasó? Que yo, segura que no venía ni un auto, venía un auto que me pitió, pero pasé la vergüenza de mi vida, porque toda la gente me quedó mirando, porque yo llegué y crucé, mamá venía con un uniforme como de ejecutiva de la MUNI, así que toda la gente pensó, pero pasé una vergüenza ya. Pasé una vergüenza con el del auto, porque menos mal que no me dijo un garabato, y toda la gente alrededor mirando que yo llegué y crucé, ¿ya? Entonces, a veces pasa que somos tan impacientes, ¿ya? Por querer llegar a algo, y resulta que las consecuencias no pueden ser buenas, capaz me hayan atropellado. Gracias a Dios, menos mal que no fue así, ¿ya? Pero a veces es necesario en nuestra vida, ya cuando estamos sintiendo miedo, temor y estás pasando por este proceso, necesitamos pasar al otro lado y no llegar al otro lado, ¿sí? Porque Dios te está diciendo que quiere, en ese pasar, quiere trabajar algo en nosotros, ¿ya? Entonces, entonces necesitamos, ¿cierto? Pasar y no llegar, ¿ya? Necesitamos dejar que Dios use nuestro miedo para que Él se forje en nuestro corazón,
¿ya? En nuestro corazón, ¿ya? Me gusta mucho lo que les pregunta el Señor, porque dice, ¿a qué viene tanto miedo? ¿Por qué tienen tanto miedo? Si voy, yo estoy aquí con ustedes. No van solos en la barca, yo los estoy acompañando, ¿ya? Y puede que Dios te haya dicho que pasemos al otro lado y te hayas sentido limitado por tu miedo, ¿ya? Pero hoy quiero decirte y recordarte que si Dios dijo que superarías la prueba y pasarías al otro lado, Él es fiel para cumplir lo que te prometió, ¿sí? Cuando estés en camino al lugar que Dios te preparó para ti, que no te sorprenda, querida familia, encontrarte con la adversidad y los problemas, porque la oposición siempre vendrá hacia aquellos que están desarrollando el propósito de Dios en sus vidas. ¿Puedes decir amén a eso? ¿Puedes decir amén a eso? No te sorprendas si hay adversidades, si hay problemas, si hay dificultades, porque la oposición siempre va a estar para aquellos que están en el centro de la voluntad y están desarrollando el plan y el propósito de Dios en sus vidas. Así que por favor no te dejes gobernar por el miedo porque Dios está contigo. No reaccionemos como los discípulos le gritaron a Dios. Yo me imagino cómo le gritaron al Señor. ¿Qué pasa si nosotros le gritamos a nuestros papás? Así no hacían. Anda a gritarle a tu papá o a tu mamá. Imagínate los discípulos gritándole al Señor. Señor, pero mira la tormenta, ¿acaso no te importamos lo que está pasando? Imagínate los discípulos gritándole al Señor, es Jesús. ¿A dónde la viste? Pero no reaccionemos ya como los discípulos que le gritaron al Señor, ¿ya? No olvidemos tan rápido que con tan solo 2 palabras el Señor puede cambiar todo. Con 2 palabras el Señor puede cambiar todo. O con una palabra cambia toda tu vida y cambia todo de ti, ¿sí? Quizás son 2 ejemplos que podemos seguir. David no le dijo al Señor salve, él quería estar con el Salvador. Los discípulos querían salvarlo, quería que los salvara, ¿ya? Pero Dios igual les enseñó algo a ellos, no es que hayan sido malos los discípulos y descalificaron y no sirven, no. Dios intencionó esto porque quería enseñarnos algo a nosotros. Y con esto quiero terminar, querida familia. El miedo, por consecuencia, nos puede paralizar, ¿ya? Y puede quizás en algún momento detener el propósito que Dios tiene para con nuestra vida. Pero el desafío es quitarle el protagonismo al miedo. Es quitarle el protagonismo al miedo y darle prioridad a contemplar a Dios en medio de tu proceso. El beneficio que vamos a tener cuando tú decides contemplar a Dios y no el miedo es su santidad, su misericordia, su gracia, su verdad, su justicia, su amor y la armonía de todas estas cualidades. Ese es un tremendo beneficio. Si estás en el barco en el que Jesús te dijo que entraras, no tengas miedo, por favor. Estás en el barco correcto. Estás en el proceso, en el episodio correcto en tu vida hoy. Ya estás en ese lugar correcto. Y Jesús entró contigo en ese lugar. No subiste a esa barca, a ese episodio solo, sino que Jesús está contigo. Así que no tengas miedo porque Dios no solamente está a tu lado y en ti, sino que carga contigo en sus brazos el perfecto amor que echa fuera todo temor. El perfecto amor del Señor echa fuera todo el temor. Nuestro futuro no es una sorpresa para Dios. Él tiene un porvenir grandioso diseñado para tu vida. Así que avanza sin miedo, iglesia. Avanza sin miedo, querido amigo. El Señor es el que va marchando delante de ti. Él ya ganó tu batalla, Él ya ganó tus miedos, Él ya ganó ese ejército que estaba acampando contra ti, Él ya ganó esa batalla. Solamente el Señor te pide, avanza, avanza porque yo estoy contigo. A veces podemos sentir que los problemas que enfrentamos son imposibles de resolver, pero quiero decirte que contamos con el favor de Dios. Contamos con el favor de Dios. Decide el poder contemplar a Dios y no contemplar el miedo. ¿Tenemos todos un miedo en común? Sí, todos tenemos un miedo en común, pero la reacción
es la que va a marcar la diferencia en tu vida y quizás en el resultado que puedas tener en lo que estés viviendo. Y te lo dice alguien que lo ha experimentado, que se equivocó, que quizás cuando sintió miedo también reaccionó como los discípulos. Pero qué privilegio tenemos de conocer el amor y la palabra del Señor que nos corrige constantemente y nos permite el poder avanzar sin temor. Quiero pedirte, para que ya finalicemos y terminemos orando, que oremos todos juntos y le puedas expresar al Señor el miedo que has sentido y que lo puedas hoy, en este momento, entregar ante su presencia. ¿Tienes miedo al futuro? ¿Tienes miedo quizás a lo que pueda pasar con tu familia, con tu trabajo, con tus seres queridos, con lo que sueñas y proyectas más adelante? ¿Tienes temor de saber cómo lo voy a hacer, cómo va a resultar esto, de dónde voy a sacar recursos, de dónde voy a sacar quizás las personas que necesito que me ayuden? Quiero que en este momento podamos orar y expresarle eso al Señor y decirle: Padre, como decía David, tú eres mi luz y mi salvación. Y no quiero temer a esto que tú vas a nombrar, ¿sí? Sino que quiero llegar al otro lado sin temor, porque sé que llegar al otro lado va a ser contigo y va a ser algo mejor, ¿sí? Oremos al Señor y expresemos esto a Él. Señor bueno, Señor bondadoso y lleno de gracia, bondad, misericordia. Hoy quiero decirte que tú eres mi luz y mi salvación. Hoy quiero decirte y expresarte, Señor, y decirte: Padre, sé que quizás he tenido miedo, quizás no he reaccionado bien, quizás a lo mejor mi conducta, mis pensamientos, mi actuar no ha sido quizás como tú has deseado, Padre. Pero en esta hora y en este mensaje y que he aprendido, Señor, quiero poder dejar ante tu presencia estos miedos, esos temores, esos pensamientos, Señor, que a veces invaden en las noches, en mi soledad, Señor, que a veces opacan la gracia que tú, Señor, nos ofreces con tanto amor. Qué privilegio tenemos, Señor, de tenerte a ti en medio de nuestros procesos difíciles. Qué privilegio tenemos de ser llamados hijos tuyos, Señor. Hoy, ahora en este momento recuerdo Romanos 8 que dice que tú, Señor, nos has dado, Señor, nos has librado, Señor, de la esclavitud del pecado. Señor, nos has dado un nuevo espíritu, Señor. Y ya no somos esclavos, Señor, del miedo. No queremos, Señor, que el espíritu, Señor, del temor nos vuelva a esclavizar, sino, Señor, poder vivir como hijos libres, que reconocen tu poder, tu soberanía, tu grandeza, Señor. Cuán bueno eres, Señor, cuán grande eres, Señor. Deseo poder contemplarte en medio de mi proceso. Deseo poder contemplar tu grandeza y tu hermosura, Señor, en medio de mi temor, Señor, en medio de mi incertidumbre, en medio de mi escasez, Señor, por mi trabajo, porque quizás no resultan las cosas como yo quiero. Quiero contemplarte en la adoración, quiero contemplarte y conversar contigo, conocerte, Señor, estar contigo así como lo deseó David. Lo único que pido, lo que más anhelo en medio de mi dolor, en medio de aquellos que quieren atemorizarme, que quieren venir contra mí, que el enemigo, Señor, quiere atacar mi vida. No quiero pedirte, Señor, que quizás me libres. No quiero pedirte, Señor, quizás que me des la respuesta del por qué vivo esto, sino que simplemente quiero estar cerca de ti. Quiero estar cerca de tu presencia, como decía David, quiero estar todos los días y contemplarte en tu casa, en tu templo. Y para ellos representaba la presencia de Dios, porque querer estar cerca tuyo es la mejor decisión que podemos tomar, la mejor decisión que trae paz, que trae fortaleza, que trae convicción. Señor, abrazamos tu propósito. Abrazamos, Señor, lo que tú quieras intencionar en nuestra vida, Señor. Y cuando tú nos digas que y nos ordenes que tenemos que pasar al otro lado, a eso que tú quieres, Señor, que alcancemos, pero en el pasar al otro lado quizás hay incertidumbre y una travesía en nuestra vida. No queremos dejar de creer y de confiar en ti, Señor. No queremos ser aquellos que tengamos falta de fe,
y no reconocer que tú vas con nosotros, Señor. Queremos pasar al otro lado, no llegar al otro lado, Señor. No queremos, Señor, ser de aquellos que simplemente quieren pasar rápido algo, pero quizás en nuestro corazón nada, Señor, de ti se desarrolló. Permítenos ser valientes y fuertes, Señor. Así como tú lo fuiste, Jesús, en la cruz. Tú sentiste quizás también miedo, Señor. Sentiste incertidumbre, Jesús. Lo vemos, Señor, tú nunca abandonaste el Señor en nuestras vidas. No tiraste la toalla, Jesús, cuando sentiste miedo, incertidumbre. Pasaste quizás al otro lado, pero para tener, quizás para nosotros mismos, tener un futuro victorioso, lleno de salvación, lleno de eternidad, de perdón. Y también queremos llegar, Señor, a ese otro lado, para también alcanzar a otros, reconciliar, consolar, alcanzar a aquellos que necesitan de tu perdón. Y si quizás aquí hay alguien que ha estado sintiendo temor, miedo, Señor, invádelo con tu paz, tu presencia, tu fortaleza, abrázale en esta hora, Señor, que sienta tu espíritu, Señor, sobre su vida. Te honramos a ti, Señor, te adoramos y te honramos porque eres fiel y verdadero. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Gracias, Iglesia, por la atención, por su tiempo, por este espacio. Hay un miedo en común, pero la reacción es la que marca la diferencia, querida Iglesia. Un abrazo a todos. Dios les bendiga mucho.